En la órbita se describen determinados límites y un determinado contenido. Comencemos primero con los límites. Observamos en esta foto de una órbita derecha desde anterior. Acuérdense siempre de recordar los términos de situación a la hora de presentar un preparado anatómico. Así pueden ubicar a otra persona a la que están describiendo la pieza. Bueno, la cavidad orbitaria tiene una forma de una pirámide de base cuadrangular y de vértice truncado. Fíjense que la base de este esquema se corresponde con la línea punteada que aparece en blanco. Y tenemos 4 paredes, una pared superior, una pared inferior, una medial, una lateral y un vértice el cual es truncado. Entonces, podemos escribir la pared superior representada en azul por un hueso que es el hueso frontal. En amarillo tenemos el ala menor del hueso efenoides y fíjense cómo está perforado por un conducto llamado conducto óptico. En la pared medial encontramos de anterior a posterior lo que está en verde, que es la apófisis frontal del hueso maxilar. En violeta tenemos el hueso lagrimal o unguis. Luego tenemos la lámina orbitaria del hueso etmoides y por último el cuerpo del efenoides. En la pared inferior encontramos una pequeña apófisis orbitaria del hueso palatino que está en este sector, en la parte posterior, en rosado. Luego encontramos en verde el cuerpo del hueso efenoides y por último el hueso malar o hueso cigomático. En la pared lateral encontramos la apófisis frontal del hueso cigomático, la cara orbitaria del ala mayor efenoides y también se describe la parte más lateral de la cara orbitaria del hueso frontal, formando parte de la pared lateral. El vértice se corresponde con la parte más medial, más ancha de la fisura orbitaria superior. Ahí observamos en este sector en naranja el hueso nasal. En la siguiente foto vemos una órbita izquierda vista desde anterior. Fíjense cómo podemos ver el conducto óptico y la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. En gris aparece una estructura que representa al anillo teninoso común, el cual fíjense cómo se está insertando hacia superior, hacia medial y hacia inferior del conducto óptico. Luego salta en puente a la fisura orbitaria superior, asciende, es decir, hacia superior, y luego vuelve a saltar en puente para reunirse con el resto del anillo teninoso. De esa manera queda dividida la fisura orbitaria superior en 3 sectores, uno superior, otro central y otro inferior. Lo que se marca en marrón son las distintas estructuras musculares que se insertan en el anillo teninoso común, que es el músculo recto medial, el recto superior, el recto lateral y el recto inferior. Observamos la inserción del músculo oblicuo superior muy cerca del anillo teninoso común, la inserción del músculo oblicuo inferior posterior a la fosa del saco lagrimal y a la inserción del músculo elevador del párpado superior, que queda por encima del anillo teninoso común, lateral a la inserción del músculo oblicuo superior. Ahí vemos la tróquea cartilaginosa, la glándula lagrimal. Esa es la mitad superior del reborde supraorbitario. Fíjense cómo se puede ver una escotadura o agujero supraorbitario, dependiendo si está completo o no. La mitad inferior es el reborde infraorbitario. Observamos la fosa del saco lagrimal, el cual comunica la cavidad orbitaria con la fosa nasal, más específicamente con el meato inferior. Y esas 2 flechas verdes están marcando los conductos hemodiales anterior y posterior, que sabemos muy bien que comunica la órbita con la fosa craneal anterior. Bien, pasemos al contenido. Las siguientes fotos que vamos a ver pertenecen a la colección de Roton, las pueden buscar en internet, en Google, y las pueden bajar tanto en 2D como en 3D y son de muy buena calidad. Fíjense que tenemos la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, es una vista superior de endobase. Observamos a este nivel el techo de la órbita derecha y acá el techo de la órbita izquierda. Esas impresiones llaman eminencias mamilares y se deben a la relación que tiene la cara orbitaria de los lóbulos frontales con este hueso. Más hacia medial encontramos el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio. Hacia posterior los nervios ópticos y más hacia posterior la arteria carótida interna, que se divide en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Cuando uno usa un taladro o un drill y empieza a resecar esta pared superior ósea, nos topamos con la siguiente foto. Observemos que en el lado izquierdo encontramos un tejido conectivo que rodea a las distintas estructuras musculares, nerviosas y vasculares
que están contenidas en la órbita. Este tejido conectivo se lo conoce como periórbita y es lo primero con lo que nos topamos cuando resecamos esta pared superior o techo de la órbita. Una vez resecado la periórbita, vemos lo que se ve en este sector, en el lado derecho. Justamente son las distintas estructuras que están contenidas en la cavidad orbitaria, pero además hay algo que no se encuentra acá, que es un tejido adiposo, el cual es bastante molesto porque está bastante pegado y lleva tiempo retirarlo de estas distintas estructuras. Entonces vamos a concentrarnos ahora en la órbita izquierda. Si retiramos ahora lo que es justamente la periórbita, vemos a este nervio que se llama nervio frontal, que es una de las ramas terminales del nervio oftálmico. El nervio oftálmico, recordemos que es a su vez una rama terminal del nervio trigémino. Y fíjense cómo el nervio frontal se está dividiendo en dos. El nervio supraorbitario, que pasa por el foramen supraorbitario, cortadura supraorbitaria, y este otro nervio es el nervio supratroclear, que pasa por encima de una polea o tróclea cartilaginosa que se encuentra a este nivel. Este nervio, el nervio frontal, recoge la sensibilidad a lo que es la frente y también del párpado superior. Justamente eso se corresponde con la inervación del nervio oftálmico. Por otro lado, encontramos que están apoyados o descansan sobre un músculo que es el músculo elevador del párpado superior y más hacia inferior, y sobrepasándolo por el lado lateral, encontramos otro músculo, que es el músculo recto superior, que se encuentra donde está marcándose con el láser. Más hacia medial encontramos el músculo oblicuo superior, reflejándose a nivel de la tróclea cartilaginosa. Fíjense que se pueden ver estructuras también vasculares, como por ejemplo esta que está acá, que es la arteria oftálmica, y esta que es la vena oftálmica superior. Si nos vamos hacia el lateral, tenemos a la glándula lagrimal y las distintas estructuras que drenan su sangre, por ejemplo, y que le llevan sangre. Por ejemplo, la arteria lagrimal, que es esta de acá, que vemos que acá está doble, y esta de otra, que es la vena lagrimal. Por otro lado, se puede apreciar también el nervio lagrimal. Cuando reclinamos hacia lateral, estas estructuras que definimos previamente, encontramos al nervio óptico en este sector y por encima de él el nervio nasociliar y la arteria oftálmica. Entonces hay una relación importante que hay que recordar cuando estemos enfrente del preparado, que al reclinar hacia lateral, cuando hagamos eso del músculo elevador del párpado superior, el recto superior y el nervio frontal, vamos a encontrar al nervio óptico y por encima de él al nervio nasociliar y a la arteria oftálmica cruzándolo por encima. Eso se ve en el 85% de los casos, porque en el otro 15% restante la arteria oftálmica lo cruza por debajo del nervio óptico. Fíjense que también apreciamos esta arteria que nace de la arteria oftálmica, que es una arteria ciliar posterior. Las arterias ciliares posteriores se originan de la arteria oftálmica, mientras que las arterias ciliares anteriores se originan de las arterias musculares, que van justamente a los músculos extraoculares de la órbita. Estas arterias ciliares lo que hacen es perforar la parte posterior del globo ocular y dirigirse a través de la túnica vascular para irrigar lo que es el cuerpo ciliar. Acá observamos que si reclinamos ahora hacia medial, se aprecia también la arteria oftálmica, el nervio nasociliar, la vena oftálmica superior, que vemos como cruza en sentido opuesto, porque la sangre venosa viene en este sentido, es decir, recoge la sangre venosa de estas estructuras y se dirige hacia el seno cavernoso, donde va a terminar, y la cruza justamente desde medial hacia lateral, pasando por encima del nervio óptico. Lo que se describe es que la vena oftálmica superior se origina del sector superomedial de la órbita. Observamos también otras arterias ciliares posteriores o ciliares largas, como se puede ver con lo que se está marcando en el láser. Acá vemos la misma estructura, justamente la arteria oftálmica, el nervio nasociliar, el nervio óptico. Acá hay una arteria ciliar que justamente está pegada al nervio óptico, el cual se origina en la arteria oftálmica, y este otro nervio que vemos que se dirige al músculo recto superior proviene de la división superior del nervio oculomotor, que más adelante lo veremos. Acá vemos otra órbita, es una órbita derecha, vista desde lateral. Esto es anterior, esto es posterior. Fíjense cómo podemos encontrar al ganglio del trigémino con el nervio mandibular, el nervio maxilar y el nervio oftálmico. Claramente estamos en una zona denominada seno cavernoso. Entonces, si nosotros nos acercamos
a esta parte de la órbita, vemos con mucho mayor detalle a la glándula lagrimal, a la arteria lagrimal, fíjense cómo está siendo irrigada por estos distintos vasos. La arteria lagrimal es una rama de la arteria oftálmica. Este nervio se llama nervio lagrimal. El nervio lagrimal es una de las ramas terminales del nervio oftálmico, junto con este otro nervio, que ya lo describimos previamente, que recorre por la cara superior del músculo elevador del párpado superior, que es el nervio frontal. Hay otra rama terminal que no se ve acá, que es el nervio nasociliar, y justamente es porque pasa por el anillo tendinoso común y se dirige en sentido medial para llegar a la pared medial de la órbita, en esta dirección. Acá se ve la vena oftálmica superior, ¿sí? Con lo que se marca con el láser. Hay otro nervio, que es este de acá, que es el nervio troclear. Una relación importante a recordar, que el nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal, fíjense cómo está por encima del nervio frontal, y luego lo va a cruzar al nervio frontal de lateral a medial para dirigirse justamente a este músculo que está marcándose con el láser, que es el músculo oblicuo superior. Vemos las mismas estructuras que venimos describiendo, es decir, el nervio lagrimal. Acá tenemos al nervio frontal pasando por encima del músculo elevador del párpado superior. Esta es la vena oftálmica superior, que se ve cómo desemboca en el seno cavernoso, estructura muy importante a recordar. Acá tenemos otro nervio, que es el nervio troclear. Fíjense cómo se ve mucho mejor esa relación mencionada previamente, que pasa por encima del nervio frontal y luego lo cruza en sentido medial para dirigirse al músculo oblicuo superior. Acá tenemos al nervio oculomotor, que va a pasar por el anillo tendinoso común para luego dividirse en sus dos ramas de división superior e inferior. Más hacia posterior y superior tenemos este nervio, que es el nervio óptico, que también pasa por el anillo tendinoso común, pero en vez de pasar por la fisura orbitaria superior como el nervio oculomotor, pasa por el conducto óptico, junto con la arteria oftálmica, de hecho. Bien, si nos concentramos en esta zona, vemos que al reclinar los músculos extraoculares, sobre todo los elevador del párpado superior y el recto superior hacia superior, con una pinza o con un elevador, vemos al nervio óptico y inferolateral a él una estructura nerviosa, que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar lo van a poder apreciar en este sector, y van a ver que tiene dos raíces en este preparado. Lo que se escribe usualmente son tres. Una de las raíces es una raíz motora parasimpática, que viene de la división inferior del nervio oculomotor, y más específicamente aún viene de la rama que se dirige al músculo oblicuo superior. La otra raíz es la raíz simpática, que viene del plexo nervioso pericarotídeo. Falta otra raíz acá que no se ve muy bien, que de hecho no está en la foto, que es una raíz sensitiva. Esa raíz sensitiva se origina del nervio nasociliar. Pero también se puede apreciar estos nervios que salen del ganglio ciliar, que son los nervios ciliares cortos, que van a perforar la parte posterior del globo ocular. Esta arteria es la arteria oftálmica, y fíjense cómo está originando esta otra que va a perforar la parte posterior del globo ocular, que ya se imaginan cuál es, que es una arteria ciliar posterior, una arteria ciliar larga. El mismo preparado, pero en un acercamiento. Acá vemos que se aprecia mucho mejor la arteria oftálmica, la arteria ciliar larga. Fíjense, esta es la arteria ciliar larga. Bien, el mismo preparado, pero si lo vemos desde superior, fíjense que esto es medial, esto es lateral, esto es anterior y esto es posterior. Acá se ve la glándula lagrimal, ¿sí? El globo ocular con el músculo elevador del párpado superior, este es el músculo recto superior. Acá se ve el nervio frontal, ¿sí? El nervio frontal. Y observamos hacia medial este músculo, que es el músculo oblicuo superior. Fíjense cómo se hace tendinoso y luego se refleja a nivel de la tróclea cartilaginosa. Cuando abrimos o reclinamos hacia medial al músculo oblicuo superior y al músculo elevador del párpado superior y el recto superior, observamos a la arteria oftálmica dando a la arteria hemoidal posterior y a la arteria hemoidal anterior, y también al nervio nasociliar originando al nervio hemoidal posterior y al nervio hemoidal anterior. Ambos van a pasar por unos conductos que ya lo describimos previamente, que son los conductos hemoidales. Es decir, este es un conducto y este es otro conducto que comunican la cavidad orbitaria con la fosa craneal anterior. Bien,
Acá vemos el nervio frontal, ¿sí? Cómo se está dividiendo en su rama superatroclear, que pasaba por encima de la tróclea cartilaginosa, y su rama supraorbitaria, que pasa a nivel de la escotadura o foramen supraorbitario. El mismo preparado, pero fíjense cómo fueron declinados los músculos elevador del párpado superior y el recto superior, y se aprecia mucho mejor a la vena oftálmica superior, vena oftálmica superior, originándose en el sector superomedial y cruzando luego de medial a lateral al nervio óptico. La arteria oftálmica, el nervio nasociliar, que tienen justamente una relación con el nervio óptico muy estrecha, ya que pasan por encima de este nervio. Y también se pueden apreciar otras estructuras, por ejemplo las arterias ciliares posteriores, que dijimos que ya perforan la parte posterior del globo ocular. Ahí vemos en la profundidad otro nervio, fíjense este que está acá es la división inferior del nervio oculomotor, que está yendo a inervar al músculo oblicuo inferior, ¿sí? La glándula lagrimal en el sector más lateral. Las mismas estructuras que venimos describiendo, pero si nos fijamos en este sector vemos el nervio nasociliar con el nervio hemorroidal anterior, nervio hemorroidal posterior y nervio hemorroidal anterior. Bien. Acuérdense que la arteria oftálmica no solamente origina estas arterias hemorroidales posteriores, hemorroidales anteriores, sino que también origina arterias musculares, es decir, los músculos extraoculares del globo ocular están irrigados por la arteria oftálmica. Fíjense, por ejemplo, esta arteria, cómo se origina la arteria oftálmica y está yendo al músculo recto medial. También origina la arteria lagrimal, que ya la mencionamos previamente. Bien, acá lo que vemos es un corte frontal de un preparado donde se ven las órbitas y en el centro las fosas nasales. Fíjense cómo se ve muy bien los cornetes, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, ¿sí? Lo mismo de este lado, el inferior, el medio, acá está el superior. A este nivel tenemos las celdillas etmoidales, que son parte del límite medial de la cavidad orbitaria, pero vamos a concentrarnos en esta órbita derecha. Observemos los músculos extraoculares. Tenemos el músculo recto inferior, el recto lateral, el recto, acá tenemos dos músculos, que es el recto superior y el elevador del párpado superior, y acá en este sector el recto medial. Faltaría el músculo oblicuo inferior que no se ve en este preparado. En el centro vemos al nervio óptico, por encima de él tenemos una arteria que es la arteria oftálmica, y también este otro nervio que es el nervio nasociliar, que ya lo mencionamos previamente. Acá vemos que de la arteria oftálmica se origina un tronco arterial que da una rama muscular, una rama arterial muscular que se dirige al músculo recto lateral, y otra rama que acá vemos que ha sido resecada, que se dirigía a la glándula lagrimal. Este nervio es el nervio lagrimal, que es una de las ramas terminales del nervio oftálmico. Observen cómo, si uno ve la cara medial del músculo recto lateral, este es el músculo recto lateral, este es el músculo recto medial, vemos que le llega este nervio. Este nervio es el nervio abducens. Fíjense cómo está perforando la cara medial del músculo recto lateral. Y este otro nervio es parte del nervio oculomotor, que fíjense cómo está yendo el músculo recto medial, y este también es parte del nervio oculomotor y está yendo al recto inferior. Este es el otro nervio que está yendo al músculo oblicuo inferior, pero bueno, ha sido resecado, entonces no vemos la terminación anterior. Vena oftálmica inferior y vena oftálmica superior. La vena oftálmica inferior lo que se describe es que se dirige hacia posterior y luego se une a la vena oftálmica superior formando un tronco venoso común para luego desembocar en el seno cavernoso. Los siguientes preparados que van a ver los pueden encontrar en un artículo publicado en la World Neurosurgery que se hizo en el laboratorio. Si lo quieren lo pueden chusmear. Acá vamos a ver ciertos resultados que se obtuvieron en ese trabajo que les pueden servir de ayuda a la hora de encarar un preparado anatómico. Por ejemplo, lo que es el nacimiento de una arteria muy importante que se llama arteria central de la retina. La arteria central de la retina es muy importante debido a que cuando se ocluye provoca ceguera en los pacientes, ya que es la principal irrigación del nervio óptico. Entonces vamos a ver el tipo de nacimiento que tiene la arteria central de la retina. Tenemos que pueden hacer a través de un tronco común con una arteria ciliar, que ya la mencionamos. Eso lo encontramos en 5 casos de 11, es decir, la 11 es la casuística total. Fíjense que acá vemos una vista lateral de una órbita derecha, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Observamos acá el globo ocular,
tenemos este músculo que es el elevador del párpado superior. Acá tenemos el recto superior. Más hacia inferior encontramos el músculo recto inferior. Y este de acá es el músculo oblicuo inferior. Acá fue resecado el músculo recto lateral, que es de cómo quedó la inserción en el globo ocular. Vemos al nervio óptico, ¿sí?, en el que tiene esta dirección. Y vamos a ver en rojo a la arteria oftálmica originando a través de un tronco arterial común a una arteria ciliar larga, una arteria ciliar posterior, y al mismo tiempo a la arteria central de la retina, que es la que se enmarca acá. Fíjense las curvaturas que presenta la arteria central de la retina. Lo que se describe clásicamente es que la arteria central de la retina perfora la cara inferior del nervio óptico 1 centímetro por detrás del globo ocular. Acá queda aproximadamente un poco más de 1 centímetro, ¿sí?, un poquito más hacia posterior, y justamente es la principal irrigación de esta estructura nerviosa. Bien. El otro tipo de nacimiento puede ser a través de un nacimiento directo, la arteria central de la retina con una arteria oftálmica. Eso se observó en 5 casos. Por ejemplo, en este preparado, que es una órbita izquierda vista desde inferolateral, tenemos el globo ocular, el cual fue reclinado junto con el nervio óptico, los músculos extraoculares. Lo que se marca en rojo es la arteria oftálmica, que está originando una arteria ciliar, y luego la arteria oftálmica se continúa hacia adelante y da de manera directa a la arteria central de la retina. O sea, a diferencia del preparado anterior, acá está naciendo directamente la arteria oftálmica. En el anterior preparado nacía a través de un tronco común con una arteria ciliar. Y por último tenemos otro tipo de nacimiento, la arteria central de la retina, que es a través de un tronco común con una arteria muscular. Eso lo vimos solamente en un caso de la casuística. Observamos una órbita derecha vista desde medial, donde vemos a la arteria oftálmica, o mejor dicho, este tronco común originando a la arteria muscular, que está yendo al músculo recto inferior, como se marca en marrón, y la arteria central de la retina, que está yendo al nervio óptico, a la cara inferior del nervio óptico, como se marcó en amarillo. Bien, otros parámetros que se estudiaban en este trabajo son el sitio de perforación dural de la arteria central de la retina. Fíjense que vemos una órbita izquierda desde anterior. Si nos acercamos tenemos a la arteria oftálmica originando a la arteria central de la retina, y fíjense que podemos ver en qué posición horaria está perforando justamente este vaso. Acá en este caso se corresponde con la hora 6. Esto fue analizado en la casuística en los 11 casos, y vemos que a nivel de la hora 5 el 18% de los casos perforaba la vaina dural del nervio óptico, a nivel de la hora 6 el 45%, a nivel de la hora 7 y 8 el 27%, y de la hora 9 un 9% de los casos. Otras variables que se analizaron fueron el trayecto dural, es decir, el trayecto que tenía la arteria central de la retina en la vaina dural del nervio óptico. Fíjense que esta es una vista anterior de una fosa craneal media, y acá estaría la fosa craneal anterior. Acá se encontraría la órbita. Tenemos a la arteria carótida interna y la arteria cerebral anterior y media, ¿sí?, en ese sector. Tenemos al nervio óptico derecho, que fue reclinado hacia superior, mostrando la cara inferior del nervio óptico, y esto que vemos en esta estructura blanquecina es justamente la vaina dural del nervio óptico. Vemos a la arteria oftálmica originando a la arteria central de la retina, la cual perfora por la cara inferior al nervio óptico. Si nosotros hacemos una recepción de esa zona de la dura madre, vemos las curvaturas que puede llegar a presentar durante el trayecto intradural la arteria central de la retina. Fíjense que se aprecia muy bien esta curvatura que estaba dentro del trayecto de la vaina dural del nervio óptico. Acá observamos otra órbita izquierda, en este caso, vista desde infero-medial, donde podemos ver al músculo recto inferior, al músculo recto medial seccionado, al músculo oblicuo superior, el globo ocular, y al nervio óptico que fue resecado y rebatido. Se le hizo una incisión que está marcada en la línea punteada hasta el lugar donde perforaba la arteria central de la retina, hasta el sitio de perforación dural de este vaso. Cuando se reclina hacia lateral, o hacia medial mejor dicho, a esta vaina dural, vemos el trayecto intradural que tiene la arteria central de la retina. La apreciamos acá en otra foto desde anterior, y vemos claramente cómo en este caso el trayecto intradural no presentaba curvas. En el anterior caso sí.
Eso se estudió en la casuística y se observó que en 7 casos hubo ausencia de curvas y en 4 casos hubo presencia de curvas. Otros resultados que se analizaron, que son interesantes también, es ver, por ejemplo, lo que es el diámetro del área a nivel del sitio de perforación dural de la arteria central retina. Para eso, de la casuística se excluyeron las órbitas inyectadas. Y eso es debido a cuando uno inyecta un látex, por ejemplo, a nivel de un vaso, puede modificar el área o los diámetros. Entonces, observemos, por ejemplo, este preparado de una órbita desde vista inferior, donde vemos que lo que marca la flecha amarilla es el sitio de perforación dural de la arteria central de la retina. Usando un software digital gratuito que se llama Surgimap, lo que se hace es calibrar la foto. Es decir, se le dice al programa que de este punto a este otro punto vale 1 centímetro y en base a eso se obtienen otros parámetros. Ampliamos la zona y vemos que si por ejemplo queremos obtener en este caso el área, nos da que tiene un valor de 0,1 milímetros cuadrados. Y si queremos obtener los diámetros tenemos otros valores, ¿ven? 0,4 milímetros en este caso. Eso se estudió en la casuística y se obtuvo, bueno, los siguientes resultados que se mencionan en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención.